Nuevamente, un placer en recibirlos aquí en Medicina del Nuevo Milenio y el placer de recibirte, doctor Enrique Calabrese. Buen día, Eduardo, ¿qué tal? Y buen día a la audiencia. Después de tantos años, como decía, ¿no? Sí, exacto. Vos sabés que nos pidieron mucho prolapso, tanto en la radio como a través de la página web www.medicinamilenio.com.py. ¿Qué es el prolapso genital, doctor? El prolapso es, primero que nada, así como estabas contando, es un tema frecuente de consulta, ¿verdad? Es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el día a día, ¿verdad? Y la definición es básicamente la pérdida de la estática genital, o sea, hay un descenso. Acá podemos ver en una imagen que tenemos aquí, es el descenso de la pared o vaginal anterior o vaginal posterior y que puede ir acompañado del descenso del útero también. Eso básicamente es que puede tener grados, ¿verdad? Esa gradación depende del nivel en que desciende eso, o sea, sería más o menos como una hernia, ¿verdad? A nivel de los genitales. Es lo que refieren muchas pacientes que dice que siento como una pelota, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿puede ser ambas paredes también junto a esa pelota? También, y puede ser total. Puede ser total. Sí. Esa hernia a la que hace referencia y que la paciente refiere como una pelota, toda esta situación se da en las mujeres, ¿por qué causas? Generalmente las causas más frecuentes son la multiparidad, o sea, mujeres que han tenido varios hijos, que han tenido hijos muy grandes, o sea, los partos han sido muy difíciles o han necesitado, por esos partos difíciles, han necesitado que se realicen instrumentación en esos partos, por ejemplo, el forceps. Y también el descenso de los estrógenos, o sea, llegando a la edad perimenopáusica, al descender se pierde esa tonicidad muscular y eso produce esa herniación. La aparatología que se fue utilizando con el tiempo, en el momento de la aparición también tiene que ver. Tiene que ver, el uso del forceps puede ser una de las causas, ¿verdad? Pero está más ligado a multiparidad, o sea, varios hijos y fetos grandes, partos dificultosos y también el uso del forceps. Doctor Enrique Calabrese Moro, cuando hablamos de prolapso genital en la mujer, imagino que debe haber clasificaciones. Sí, la clasificación está basada en grados y tiene que ver cómo afecta a lo que se llama, vemos en esta imagen, la rima vulvar, que es, digamos, el introito o la entrada de la vagina. En relación a eso, tenemos, si el descenso se produce y no llega a la rima vulvar, o sea, no se acerca ni siquiera prácticamente a la rima vulvar, el descenso que puede ser de la pared anterior o posterior o del útero, hablamos del prolapso grado 1. Si llega al introito, a la entrada de la vagina, que es esta, ¿verdad? Hablamos del prolapso grado 2. Y si sobrepasa, hablamos del prolapso grado 3. Son 3 clasificaciones. 3 clasificaciones. Y eso tiene que ver con, posteriormente, que vamos a hablar de cómo tratar cada estadificación, ¿verdad? Cada estadio. Cada estadio. Sí. Tiene un tratamiento diferente. ¿Vos notas también que dentro de esta clasificación existe una vertiente hacia que vos puedas decir en la consulta yo veo 40% más de grado 1 o de grado 2 o de grado 3? Sí, eso depende mucho de la edad de la consulta. Como es un proceso evolutivo, generalmente en pacientes jóvenes, o sea, pacientes por encima de los 40, pero digamos antes de los 50, los grados son menores. O sea, lo más frecuente es ver grados menores. Entre 50 y 60, grado 2 y grado 3, ¿verdad? Y por encima de los 60 y 70 casi lo frecuente es ver el tercer grado porque, como dije, es un periodo evolutivo. Claro, lo que pasa que va degradándose con la edad, el piso pélvico también va teniendo sus síntomas, la mujer no consulta, bueno, esto me va a pasar con el tiempo. Como es una patología que no implica un riesgo de vida y generalmente el motivo de consulta tiene que ver con los grados de molestia que produce, entonces muchas veces hay mujeres que inclusive su primera consulta ya es con la exteriorización total del útero y la parte vaginal, la parte anterior y posterior, porque se fue aguantando, fue resistiendo esa molestia
hasta que fue ya imposible sostenerla, ¿verdad? A la vuelta de pausa, porque tengo que hacer la pausa, me gustaría que hablemos de síntomas y de cómo corregir y de cómo prevenir todas estas situaciones. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Vamos a ir a la pausa, señores, la primera del día de hoy. Quédate allí, control remoto de lado, que retornamos enseguida. Doctor Enrique Calabrese, ¿cuáles son los síntomas a los que debe estar atenta la mujer para ir a la consulta? El motivo de consulta más frecuente es la sensación de una pesadez o de un bulto a nivel vaginal que normalmente no siente, ¿verdad? En estado normal no siente, es como que algo se le carga en la parte vaginal. Entonces ese es el motivo principal de consulta. En otros casos es el dolor, ya cuando digamos está un poco más avanzado, dificultades en las relaciones sexuales y también algo muy frecuente es el acompañamiento de una incontinencia de orina al esfuerzo. ¿Por qué? Porque al tener el descenso de la cúpula vaginal de la pared vaginal anterior, puede acompañar, así como vemos aquí, a la vejiga, y al cambiar el ángulo uretrovesical, que es esta imagen que vemos acá, al cambiar el ángulo uretrovesical, entonces la mujer puede no retener la orina en distintas gradaciones con el esfuerzo, o inclusive ya tener pérdida de orina sin esfuerzo, ¿verdad? Entonces, también en algunos casos puede haber sangrados que tienen que ver ya en prolapsos más avanzados con una alteración que se llama úlcera de decúbito, que es una alteración que se produce por la vascularización, que ya no recibe buena vascularización en el cuello del útero, se forma como una úlcera y eso puede producir sangrados, o espontáneos o con las relaciones. Ahora, partiendo de la base de que la mujer no sienta, por ejemplo, que tiene una pelota o una carga allí, que es indicio de que hay un prolapso ya de útero, ¿no es cierto? Exacto. Suponete que la paciente refiera la incontinencia, ¿sí? Al toser o al hacer un esfuerzo, como vos decís. Ya es un pequeño indicativo de que tiene que ir a la consulta. Sí, no. La incontinencia de orina no es normal. O sea, esa incontinencia tiene que empieza generalmente con grandes esfuerzos, y luego se puede ir disminuyendo el esfuerzo y aumentando la pérdida, inclusive estando en reposo, ¿verdad? Entonces, a la mínima pérdida de orina a esfuerzo tiene que consultar, porque puede ser una incontinencia de orina que tenga que ver con un descenso o un prolapso, o puede haber incontinencia de orina que no vaya acompañada de prolapso, y ese tiene un tratamiento diferente, que es un tratamiento médico. El manejo de la incontinencia de orina tiene dos situaciones. Una, el tratamiento médico cuando no tiene que ver con el esfuerzo, y el tratamiento quirúrgico cuando es con el esfuerzo. Puede que la persona que haya sido sometida a lo que comúnmente se dice vaciar el útero, ¿sí? Una histerectomía, ¿puede ser que padezca de esto? Sí. En esta imagen que vemos aquí a la derecha, ¿verdad?, se ve como la cúpula vaginal, que es lo que sobra, digamos, después de una histerectomía, puede descender también. Es bastante frecuente ver eso. Eso tiene que ver mucho con la técnica de la histerectomía, y digamos que la resolución es un poco más complicada que cuando está el útero, ¿verdad?, desde el punto de vista quirúrgico. Pero sí tiene solución y sí puede crear problemas inclusive con las relaciones. Cuando vos hablaste de tratamientos, o sea, en principio hablaste de clasificación, de grados. ¿Cuáles son los tratamientos para ese tipo de clasificación en el prolapso genital? El tratamiento primario es hacer un buen diagnóstico. Como estamos viendo en esta imagen, esto por ejemplo ya sería un prolapso de segundo grado. Vemos que el útero está acercándose ya llega a la rima vulvar, ¿verdad? Si hablamos de un prolapso de primer grado, se puede hacer tratamiento con ejercicios, ¿verdad?, para mejorar el tono, y tratamiento también con estrógenos, que puede ser por vía oral o por vía local, para recuperar el estado estrogénico, para recuperar la tonicidad de ese músculo y para retener. Recién hablamos de tratamiento quirúrgico. El prolapso grado 1 sin incontinencia se puede manejar perfectamente con ejercicio o con tratamiento médico. Cuando aparece la incontinencia, sí ya tenemos que pensar en la posibilidad de un tratamiento quirúrgico previo a hacer una urodinamia, ¿verdad?, donde medimos la presión en la cual pierde, y ahí podemos definir si es realmente de esfuerzo o es sin esfuerzo.
Y desde el prolapso grado 2, y ni hablar, ¿verdad?, del prolapso grado 3, el tratamiento es quirúrgico, que puede consistir en dos situaciones. Una, mantener el útero y solamente realizar unas rafias, se llama, que es como sacar parte de la mucosa vaginal y levantar eso y colocarlo otra vez en su lugar, sacar parte, y las rafias posteriores, que son sacar parte de la mucosa, de la piel de la vagina, volver a cerrar eso como para que se mantenga la estática, ¿verdad? Y en el eventual caso de tener un prolapso grado 2 o 3 con el útero, la sugerencia es realizar una histerectomía por vía vaginal, o sea, sacar el útero y realizar un cierre, una rafia de esa cúpula y de la pared anterior y posterior. Sabes que nosotros tenemos una cobertura muy grande hacia el interior del país y esto, al estar oyendo la señora que padece de estas cuestiones, que siente allí como una pelota, que orina por cualquier motivo, por una tos o por un esfuerzo, me gustaría que le hables en el sentido, en este último minuto, cómo prevenir estas situaciones. Primero, la prevención está básicamente en el inicio, ¿verdad?, en el control prenatal, ¿verdad? Porque como estábamos hablando, una de las causas principales es patología asociada a los partos distóxicos, a la cantidad de partos, ¿verdad? Entonces, a muchos partos con bebés grandes. Entonces, un buen control prenatal, o sea, para que yo pueda diagnosticar si vamos a tener alguna dificultad en ese parto, un parto en pelviana, un feto macrosómico, gemelares, donde haya mucho manoseo pélvico, ¿verdad?, mucha lesión muscular y nerviosa. Entonces, eso es uno, ¿verdad? Y segundo, consultar a tiempo para evitar llegar a los estadios ya avanzados. O sea, sería ideal que consulten en el grado 1, en el grado 2, tratar de manejarlo con medicamentos, con ejercicios y principalmente tratar la incontinencia de orina, que también con esos ejercicios musculares se puede corregir. Te agradezco la participación. Un mensaje, ¿el prolapso puede afectar los intestinos? Puede haber prolapso intestinal, o sea, de la pared posterior, el recto, y también cuando no hay útero y baja la cúpula vaginal, puede acompañar parte intestinal, entonces producir estreñimiento, dolor, dificultad para la defecación. Así es. Te agradezco por haber estado con nosotros y te invito a desarrollar cirugía vaginal estética y reparadora en algún momento. Gracias, Eduardo. ¿Puede ser? Gracias, sí. Pausa y venimos, señores. Bueno, ¿te gustó el tema? Yo creo que sí, porque fue un tema muy, muy importante y que nos pidieron muchísima gente a través del tiempo. Y esperemos que hayas tomado nota de todo lo que se dijo aquí.